Amada Iglesia del Señor, que nuestro Señor Jesucristo el día de hoy les bendiga mucho, que la gracia del Todopoderoso nos acompañe, nos guíe, y que esta hermosa mañana que Dios nos regala una vez más para poder acercarnos a su presencia, para poder buscarle, para poder hallar consuelo y descanso en su presencia, que en esta mañana que estamos en este lugar, a través de este video, podamos regocijarnos en el Señor y podamos encontrar la paz y el anhelo que Dios nos da. Antes de iniciar esta clase de discipulado, honremos a Dios a través de nuestra oración, que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de esta enseñanza que vamos a tomar en esta mañana. Cierre sus ojos un instante y honremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos regalas, Dios. Te damos gracias, Dios, porque has sido bueno. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos has guiado, porque nos muestras cada día la verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor, porque tu Espíritu Santo es quien nos revela, nos muestra, nos ilumina, Señor, nos enseña, nos redarguye, nos guía por el camino, amado Dios. Bendigo a cada uno de los hermanos que ve el video, que se está conectando en esta mañana, en esta hora. Si alguno ha tenido una carga, una situación, una lucha, una dificultad en su vida, en su hogar, en su familia, en su ministerio, que tu gracia poderosa, Señor, que tu fuerza, que tú, Señor, les des nueva vitalidad, que respondas a cada uno de los anhelos, peticiones de su corazón, que las situaciones difíciles, adversas, Señor, sean apaciguadas conforme a tu tiempo y a tu voluntad, Dios. Te pido por cada una de las personitas que están tomando este discipulado, Señor, que empezaron con nosotros desde la lección número 1 hasta hoy, la lección número 4, Señor, guárdales, que permitas terminarles, Señor, este discipulado, que tú permitas, Señor, que ellos culminen esta etapa, Señor, de crecimiento espiritual, porque permites estos espacios, porque permites este tiempo, Señor. Me das el tiempo a mí, me das la salud, la fuerza, la energía para poder seguir alimentándonos a través de tu palabra, Señor, de tu guía, Espíritu de Dios. Que cada uno de los hermanos que se conecta, Señor, a través de la internet, que nos está viendo, que está escuchando, Señor, esta palabra, que no llegue que no caiga como en un saco roto, Señor, sino que tu Espíritu Santo le guíe, le muestre, Señor, y le hable a su corazón, amado Dios. Gracias te damos una vez más, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta clase, Señor, esta lección número 4 en la que tú nos vas a hablar, en la que tú nos vas a mostrar la verdad. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición podernos conectar una vez más en esta hermosa mañana de miércoles. Una vez más, ahí saludamos a las personitas, a los hermanos que se van conectando, que hacen parte de esta transmisión. Y en esta mañana continuamos con estas hermosas enseñanzas. Y hoy, más que nada, vamos a hablar del libro más poderoso. ¿Cuál es el libro más poderoso? El libro por excelencia. La palabra de Dios, la Biblia, ese compendio de libros que Dios nos ha dejado y que podemos hoy tomar como base, como guía, para que seamos guiados, para que el Espíritu Santo nos muestre, se nos revele. Y hasta el día de hoy la Biblia sigue siendo traducida. Este libro hermoso no para de crecer, no para de transformar vidas, de cambiar almas, y hoy continúan las traducciones, ¿no? En los últimos 150 años se han encontrado hallazgos importantes acerca de la Biblia, acerca de la Escritura. Por ejemplo, si nos vamos a recordar, en el año de 1947, en unas cuevas en Jerusalén, estas cuevas tenían como nombre Qumran, se les conoce como las cuevas de Qumran. Unos pastores que se encontraban pastoreando en la región, buscando una oveja perdida, encontraron en esa cueva unos rollos, ¿no? Datan aproximadamente del siglo 150 a.C.
Y a estos manuscritos se les conoce como los rollos del Mar Muerto, ¿no? Son una colección de 972 manuscritos que al descifrarse, que al revelarlos, que estudiosos, que científicos, que expertos en la materia, arqueólogos, al analizar estos textos y estos rollos, revelan que es la copia más antigua que tiene la Biblia, las Escrituras, ¿no? Posteriormente, estos arqueólogos fueron hallando más y más fragmentos, incluyendo una porción de pequeñas tiras en cuero, bueno, diferentes hallazgos acerca del material bíblico que se ha encontrado en los últimos 60, 70 años. Es lo más cercano que tenemos de los últimos hallazgos, ¿verdad? Recordemos que ahí fueron completados los primeros libros, los libros más antiguos, el libro de Job, el Deuteronomio, Isaías, los Salmos. Son libros que fueron unos de los primeros en escribirse en la palabra, ¿no? La Biblia no está ordenada cronológicamente, la Biblia está organizada temáticamente, ya que el primer libro se cree, según estudiosos de la Biblia, que el primer libro que se escribió fue el libro de Job, ¿no? Una historia, y se cree que su autor es Moisés, debido a los hallazgos y la historia que él cuenta acá. Definitivamente, la Biblia es la palabra de Dios. Su voluntad es revelada a los hombres a través de cada página. Y en esta lección número 4 vamos a aprender a conocer ese libro, el libro por excelencia, el libro más poderoso que existe en el mundo, el libro más perseguido, el libro más atacado, el libro que han querido acabar muchos líderes, muchos hombres, pero no han podido. Siempre ha permanecido, siempre se ha destacado por ser la obra literaria más grande que haya existido en el mundo hasta hoy. Ningún otro libro lo supera, ninguna otra obra literaria supera la palabra de Dios, porque como dice segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que este libro no fue traído por voluntad de hombre. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dios mismo inspiró a hombres y a mujeres para que pudieran escribir esta hermosa palabra, este hermoso libro. Más de 40 autores escribieron este libro en desiertos, en cárceles, en palacios, en diferentes circunstancias, en diferentes épocas, en diferentes tiempos, y nunca en ninguna parte la Biblia se contradice. Tanto aquel que escribió hace 500 como 1000 como 2000 años hablan el mismo idioma. ¿Sabe? Porque como dice su palabra, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tiene autores humanos, pero detrás de ellos está el autor divino, que es Dios. Es quien les mostró la verdad, es quien les inspiró en esa pluma para ellos escribir una palabra tan perfecta como es la Escritura. Así que sin duda alguna la Biblia, en sus 66 libros que están unida, es la hermosa palabra de Dios, el medio por el cual Él se comunica con nosotros, es el medio por el cual Él revela sus planes, sus pensamientos, sus sentimientos, su perfecta voluntad. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Lea la palabra. ¿Usted quiere conocer el corazón de Dios? Escudriñe las Escrituras. Ahí va a encontrar la verdad, ahí va a encontrar la personalidad de Dios. La Biblia se escribió en un periodo aproximado de 1500 a 2000 años. Fue escrita, ¿no? Se cree o se acerca por lo menos a que fue escrita en 3 continentes, en África, en Asia y en Europa. En esos 3 lugares los hombres que se encontraban allí fueron inspirados por Dios. Fue escrita en 3 idiomas. Recordemos que el primer idioma, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo. En el Nuevo Testamento ya encontramos el griego y el arameo. Esos 3 idiomas son los que encontramos en la Escritura. Todos estos escritores fueron escogidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo.
Muchos de ellos fueron testigos reales, testigos oculares, como los discípulos, que miraron pues, los actos, ¿no? Directos, esos testigos directos de lo que ocurrió, de lo que miraron, y por eso escribieron e interpretaron lo que vieron. La Biblia es el único libro espiritual que existe, ¿no? No existe otro libro que nos muestre, que nos guíe, que nos lleve hacia la verdad, que nuestro espíritu crezca a través de la palabra. La única revelación de Dios. Dios no ha escrito otro libro. Dios no se ha manifestado de otra manera sino de la Biblia, que lastimosamente muchos hombres queriendo imitar a Dios, queriendo llenar ese vacío, creen y escriben supuestamente guiados por ángeles, guiados por el mismo Dios. Según ellos han escrito esos libros, ¿verdad? Es la historia de los mormones. Cómo fueron fundados los mormones, ¿no? Muchos años atrás, un hombre llamado Smith simplemente dijo que un ángel del cielo se le había aparecido, el ángel Moroni, se le apareció y lo llevó a un lugar alto, revelándole unas tablas, revelándole unos mandamientos supuestos para organizar la iglesia que en aquel entonces se encontraba desviada, y simplemente él manifiesta que ese ángel le revela esos libros, esas tablas, y es ahí donde se crea el libro del Mormón, y es ahí donde inicia toda esta historia de los mormones en base a esa revelación supuesta de ese ángel. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que si aún un ángel se nos apareciera y nos mostrara otra verdad, tengamos esto como un anatema, como una maldición, ¿no? Dios en ninguna otra parte se ha revelado como lo ha hecho en su palabra. Como este libro que no pertenece a alguien, que no tiene una distinción alguna, no tiene un autor humano que diga yo soy el que está detrás de todo esto, ¿no? El autor divino es nuestro amado Dios, es el libro eterno, y es la respuesta que necesitamos usted y yo. Es la respuesta que el mundo necesita para salir de esa crisis en la que se encuentra. ¿Por qué el mundo vive hoy una vida sin propósito? Porque hoy encontramos una sociedad corrompida, caída, porque han perdido los valores, porque han dejado de escudriñar la palabra. Muchos siglos atrás en Inglaterra fueron naciones fundadas bajo la palabra de Dios. Naciones en Europa que fueron fundamentadas en la Escritura, y hoy por hoy aún siguen siendo potencias mundiales, aunque se hayan apartado de la Biblia, aunque universidades como Harvard, universidades importantes, fueron fundamentadas en la Escritura, eran pastores los maestros de estas universidades y se les inculcaba la palabra de Dios, y fueron grandes universidades que fueron fundamentadas en la palabra de Dios, pero hoy en día lastimosamente han sido contaminadas y han sido llenas de esta sociedad, de la ideología de hombres, de pensamientos humanos que han hecho que se desvíen, que han hecho que simplemente tomen pensamientos humanos de hombres, conceptos que hayan desplazado la palabra de Dios a un lado y hayan creado sus propias ideologías. Y esto es lo que Satanás siempre ha querido desde el principio. Esto es lo que el enemigo siempre ha querido, hacer la Biblia a un lado. Esto es lo que el diablo siempre ha querido, que la Escritura, que la palabra de Dios se haga a un lado y que crezca el yo, crezca el hombre, crezcan nuestras ideologías, nuestros pensamientos, nuestra propia manera de vivir. Y esto es lo que lastimosamente hemos visto en nuestras universidades y en las naciones. Conceptos como la ideología de género, conceptos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, son ideologías que no están en la Escritura. Dios, el diseño original de Dios siempre ha sido la familia, el hogar, el hombre y la mujer. El diseño de Dios siempre ha sido una creación única, perfecta. Y lastimosamente, porque hemos hecho a un lado la palabra de Dios, porque hemos hecho a un lado este hermoso libro que Dios nos dejó, es que encontramos problemas, es que hay situaciones difíciles en los hogares. Por ello, nadie puede permanecer indiferente a este libro. Este libro marca la diferencia. Por más que querramos hacerlo a un lado, por más que las instituciones, por más que los gobiernos,
por más que cualquier cosa se levante contra la palabra de Dios, jamás vamos a poder hacer a un lado este libro, porque es Dios mismo, es la misma palabra de Dios ahí mostrándonos siempre su verdad, debatiendo, está actualizada la palabra de Dios. Siempre admiro esta frase de un pastor en las redes sociales que dice que la Biblia es más actualizada que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia es un libro hermoso, perfecto. La Biblia no se contradice, en ella vamos a encontrar una palabra para todo. Siempre vamos a encontrar ánimo, siempre vamos a encontrar salida, siempre vamos a encontrar una palabra de aliento. Siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar la verdad. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, y es ahí donde lo vamos a encontrar siempre. Pero avancemos un poquito más y estudiemos y miremos cómo está organizada la Biblia para aquellos que de pronto por primera vez escuchan esto acerca de la Biblia, qué es, cómo está organizada, cómo vienen sus libros. Encontramos que la Biblia tiene 2 testamentos o 2 tomos, se podría decir así. El primer tomo se le conoce como el Antiguo Testamento. ¿Por qué se le dice testamento? Porque es una herencia, ¿verdad? Es la herencia que Dios le deja a sus hijos. Y cuando alguien deja una herencia se le conoce como testamento, ¿verdad? Entonces la antigua herencia o el Antiguo Testamento está dividida en 3 partes o 4 partes, mejor dicho. Está dividida en 4 partes. En la primera parte encontramos los 5 libros del Pentateuco. Se le conoce como Pentateuco porque penta viene de 5. Un compendio de 5 libros que fueron escritos por el mismo autor. Este autor fue Moisés. Entonces en estos 5 libros vamos a encontrar el Génesis, que es el primer libro. Recuerde que no está escrita cronológicamente, sino temáticamente, por temas, no por tiempo. No creamos que Génesis es el primer libro que se escribió en la Biblia porque está de primero, no. Simplemente por un orden temático, un orden de temas fue organizada, pero sí fue escrita en diferentes épocas y en diferentes tiempos. Entonces el primer libro es el Génesis, el segundo es el Éxodo, el tercero el Levítico, el cuarto Números y el quinto el Deuteronomio. En la mayoría de estos 5 primeros libros encontramos la creación y encontramos la ley que Dios nos dio, sus mandamientos. Encontramos cómo fueron organizados en esa época la liberación también del pueblo de Israel. En el Éxodo encontramos cómo Moisés, a través de Dios, liberta al pueblo de Israel. Luego en el desierto empiezan a ser reveladas las tablas en el monte Sinaí, los mandamientos. Luego encontramos las leyes nuevamente en Números, y en el Deuteronomio ya como tal la ley escrita. Posterior a esto siguen 16 libros que se le conocen como los libros históricos, que son libros que cuentan la historia de un pueblo que Dios escogió, que Dios quería usar para hacer conocerse a través de ellos y hacer conocer a las demás naciones, hacerse conocer a las demás por medio de las demás naciones a Dios, ¿cierto? En estos 16 libros históricos encontramos el libro de Josué, que fue un gran líder, que fue el sucesor de Moisés. Luego sigue el libro de los jueces, ¿no? El libro de los jueces, que es cuando Dios levanta hombres y mujeres para que sean guiados, para que sean guías de ese pueblo de Israel. Ya una vez están en la tierra prometida, ¿no? Josué los conduce a la tierra prometida, a ese pueblo de Israel, y ahí es donde, cuando Josué muere, entonces Dios empieza a levantar jueces, porque su pueblo le pide pues que le den jueces, hombres que los guíen. De ahí sigue Samuel, el profeta Samuel, primera y segunda de Samuel. Luego sigue el libro de Ruth, primera y segunda de Crónicas, que es un compendio de la historia de los reyes. Luego sigue primera y segunda de Reyes. Encontramos el libro de Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther. Luego sigue, estos son los 16 libros históricos que encontramos ahí dentro de la escritura, ¿no? Ya aparte de estos libros, encontramos en este mismo compendio de libros históricos, encontramos a los Macabeos 1 y Macabeos 2,
que más adelante les voy a decir que son unos libros deuterocanónicos o apócrifos, como se les conoce, pero más adelante vamos a ir examinándolos y por qué no están incluidos en el canon de los cristianos o de los judíos. Posteriormente a esto siguen los libros sapiensales, se le conocen, o libros poéticos, se le conocen así. Está el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Sabiduría o Lamentaciones, ¿verdad? Eclesiástico. Estos son los 7 libros poéticos. Posteriormente encontramos libros proféticos. ¿Por qué se le dicen libros proféticos? Porque fueron escritos por profetas menores y profetas mayores. No quiere decir que porque se les dice profetas mayores porque eran viejitos, más viejitos, o profetas menores porque eran más jóvenes, ¿no? Se les dice profetas menores porque la cantidad de su escrito es más reducido. Los profetas mayores tienen un escrito más largo, ¿verdad? Entonces encontramos dentro de estos profetas los libros de Isaías, Lamentaciones, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Jonás, Miqueas, Joel, Amós, Abdías. Usted va mirando ahí en su Biblia el índice para que sepa de qué estamos hablando, ¿verdad? Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También dentro de estos encontramos algunos libros deuterocanónicos que vamos a estudiar más adelante qué es eso y cuáles son. Ahí termina el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, también se le conoce, ¿verdad? En Malaquías. En Malaquías termina el Antiguo Testamento y ocurre alrededor de 400 años de silencio. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un silencio de 400 años en los que Dios no habló, en los que Dios no se pronunció. Es en ese tiempo, es en esa línea de silencio de Dios que hombres, en la necesidad de buscar, de escuchar la voz de Dios, empiezan a escribir, creyendo que Dios les está inspirando, creyendo que Dios es quien les está iluminando. Por eso ahí aparecen estos escritos que más adelante vamos a identificar. Sigue el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios, ¿verdad? Ahí encontramos los 4 evangelios como inicio. Está Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Es toda la historia, vida, nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, contada desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Mateo tuvo una perspectiva diferente. Marcos, Lucas, Juan, todos narran la vida de Jesús de una manera distinta. Posteriormente a esto encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, la fundación de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, los primeros hombres que hicieron iglesia, cómo se expandió la iglesia por el mundo entero. Ahí encontramos en el libro de los Hechos. Posteriormente a esto siguen las cartas, ¿no? Se le conoce como cartas pastorales o las cartas de Pablo. Son 7 cartas. Encontramos a los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Tito, Filemón, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Ahí encontramos estas cartas que son las cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, ¿verdad? Y a los diferentes hombres como Timoteo y Tito y Filemón. Luego a esto siguen las 7 cartas católicas o universales. Se le dicen así porque son escritas abiertas a todo el mundo. Santiago, encontramos primera y segunda carta de Pedro, primera y segunda carta de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas, los Hebreos y primera y segunda carta de Pedro, ¿verdad? Y por último encontramos el libro de Revelación, el Apocalipsis, que su misma palabra lo dice. El Apocalipsis significa revelación. Así está organizada la Biblia. Ahí termina la organización por libros. Recuerde que la palabra Biblia significa biblioteca o compendio de libros, ¿no? Esta es la manera en que se está organizadas las escrituras. Cogieron una serie de libros y los unificaron, los unieron
y fue creada la Biblia. En la época de Jesús no existía la Biblia como tal. En la época de Jesús solo existían esos rollos. Por eso cuando se reunían en las sinagogas, en los templos, ellos sacaban los rollos. Entonces decían, hoy voy a leer a Isaías. Sacaban el rollo de Isaías y lo leían en la congregación. No es como hoy que tenemos ese hermoso libro, no es como hoy que tenemos ese compendio ahí, es fácil hasta de buscar y podemos ir del Antiguo al Nuevo Testamento de una manera mucho más fácil, ¿no? Entonces así están organizadas las Escrituras. Es una gran biblioteca una gran biblioteca de 66 libros, acuérdese ese número, 66 libros, que están organizadas y que contienen la hermosa y preciosa voluntad de Dios en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, escritos aproximadamente en el año 50 después de Cristo y el 150 antes de Cristo. Entonces son 27 libros en ese Nuevo Testamento que narran toda la vida de Jesús, la obra que hizo Él, el surgimiento de la iglesia, la fe cristiana, así como el futuro y el fin de la humanidad que la encontramos en el Apocalipsis. Pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo están organizados estos libros de la Biblia? Tal vez algunos de los que ya me ven, ya saben leer la Escritura, ¿verdad? Algunos hermanos que ya me están aquí en esta mañana mirando el video, dicen, no, yo ya sé cómo es la Biblia, ya sé cómo está organizada, ya sé que está organizada por capítulos, por versículos, y entonces ya lo sabe, y sabe cómo está organizada. Pero hay algunos que tal vez me ven por primera vez, que no saben cómo está organizada la Escritura, que cómo se lee. Les voy a explicar rápidamente cómo se puede leer la Escritura, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, encontramos unas letras o unas sílabas que aparecen en el índice como MC, digamos Marcos, ¿no? Génesis, G-E-N. Este es el nombre del libro. Posteriormente encontramos un número grande que significa el capítulo. Posteriormente encontramos 2 números pequeños, que uno es el versículo y el otro, o a veces encontramos un guión que es desde hasta. Entonces recordemos, las letras quiere decir el nombre del libro, el número grande quiere decir el número del capítulo y el número pequeño quiere decir el número del versículo. Esto para aquellos que no lo saben tal vez. Pero ¿qué debemos hacer con la Biblia? ¿Sí? Ya una vez que sabemos que hay Nuevo, Antiguo, Nuevo Testamento, que son 66 libros, que 66 en el Antiguo y que 39 en el Nuevo. Entonces ya una vez que ya sé lo que es la Biblia, ¿qué debo hacer con ella? En primer lugar, debo leerla y creerla. Acuérdense ahí los que están tomando nota. En primer lugar, ¿qué debo hacer con la Biblia? Leerla y creerla. En segundo lugar, memorizarla. Tengo que comerla, aprender, como dice Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tu palabra. Quiero aprender de ella, tengo que memorizarla cada día. ¿Para qué memorizarla? Para cuando venga una situación difícil, cuando venga una crisis, como usted ya tiene palabra memorizada en su mente y en su corazón, va a poder hacer uso de ella, va a poder bendecir. Cuando usted se sienta en un momento de ataque, de persecución, usted dice, Padre, como dice tu palabra, que ángeles acampan alrededor de los que te temen. Y aquí estoy, Señor, rodeada de ángeles. Aquí estoy, Señor, guardado en tu palabra. Entonces mire que oramos de una manera más eficaz cuando memorizamos palabra. Aparte de leerla, creerla y memorizarla, hay que estudiarla. Todos los días debemos tomar ese hábito de estudiar la palabra, ¿no? Dice Juan 5:39, examinen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí, dice el Señor, ¿no? Entonces todo el tiempo debe ser un hábito en nuestra vida estudiar, meditar en la palabra, meditar en la Escritura. Mire que la Biblia nos habla de diferente manera siempre que la leemos. Usted puede leer un versículo hoy y de aquí a un año va a encontrar una nueva iluminación en el mismo texto. Nunca es de interpretación privada, solo para mí, ¿no? Es algo hermoso que la Biblia nos muestra y nos enseña, así que hay que estudiarla. También hay que escucarla, ¿no?
También hay que ir, congregarnos, por eso la importancia de congregarnos en la iglesia para aprender, para que alguien que está exponiendo la palabra, que Dios le ha usado, que Dios le ha mostrado, que Dios le ha iluminado, nos enseñe a nosotros. Es importante escucharla y meditarla. Dice la Biblia en Salmos 1:2, en su ley, en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medito de día y de noche. Mire qué hermoso escribía el rey David. En su ley está su delicia, en ella me deleito, de día y de noche estoy meditando, pensando en ella, ¿no? Es importante que nosotros meditemos su palabra, que aprendamos a escucharla, a obedecerla, a sentir que lo que dice ahí no lo dice cualquier persona, que lo que está escrito en la Biblia es ese manual que Dios quiere que nosotros vivamos cada día. Es algo hermoso. Y aparte de esto, debemos enseñarla, no solamente escucharla, leerla, memorizarla, obedecerla, sino que enseñarla. Pues ¿para qué aprendo? ¿Para qué me alimento de la palabra? ¿Para tener ahí para mí nomás? No hay que ser egoístas. Si yo aprendo la escritura es para enseñarla. Usted no sabe, hasta el día de hoy llevo más de 12 años estudiando este hermoso libro. Llevo más de 12 años escudriñando la escritura y siempre, les soy sincero, siempre Dios me habla de una manera distinta cuando la leo. Cuando vuelvo a leerla otra vez desde el principio, me encanta, me apasiona leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y intento y hago todo mi mayor esfuerzo por leer la Biblia durante todo un año. Y entonces estoy siempre, termino y cuando inicio el año siguiente en Génesis, Dios me habla desde una perspectiva diferente. Dios me muestra, las circunstancias que me rodean son distintas. Es muy, muy hermoso, muy edificante como Dios nos habla. ¿Y cómo no enseñarla? ¿Cómo no llevar todo lo que Dios me ha mostrado, todo lo que Dios me ha permitido aprender a que enseñemos la palabra de Dios, a que la mostremos, a que seamos edificados a través de ella? Entonces usted, una vez que aprenda la escritura, tiene que enseñarla, mi hermano, tiene que mostrarla, tiene que revelarla a otros, ¿no? Pero veamos algunas diferencias que existen entre las Biblias cristianas y las Biblias católicas, ¿no? Hay unos que dicen, pero es que yo en mi casa tengo esa Biblia antigua que es como así de grande, que es gruesa, que yo que voy a llevar eso a la iglesia, eso tan grande, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Las Biblias todas son iguales, ¿no? Es la palabra de Dios. Las traducciones son las que cambian, ¿no? Hay algunas que son un lenguaje más moderno, más activo, otras Biblias para niños, Biblias para adultos, Biblias para jóvenes. Entonces encontramos diferentes Biblias, Biblia para la mujer, Biblia para el hombre, pero no quiere decir que sean diferentes, ¿no? No quiere decir que traigan un mensaje diferente, ¿no? La Biblia trae un mismo mensaje y el mensaje principal de la Biblia es el plan de Dios para salvar al hombre. Ese es el mensaje principal, es la salvación. Jesucristo es el centro de la Biblia. Toda Biblia que no hable de Jesucristo, que no tenga el plan de Dios como centro, como tema principal, es una Biblia distorsionada. Es una Biblia que no ha sido creada para buenas obras, ¿cierto? Entonces, si bien el contenido textual entre la Biblia cristiana y la Biblia católica es similar, hay algunas diferencias que encontramos, ¿no? Como su redacción es diferente, ¿no? En algunos versículos encontramos textos controversiales, ¿no? Que nos inducen tal vez a creer en las doctrinas o en las creencias que ellos tienen, ¿no? Y también encontramos, acuérdense lo que les hablamos de los libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿verdad? Entre estos libros, usted en esa Biblia católica, esas Biblias viejitas, encontramos el libro de los Macabeos, por ejemplo, ¿no? Encontramos el libro de Tobías, Judith, la oración de Manasés, Sabiduría de Salomón, Baruch, Eclesiástico, la carta de Jeremías, ¿no? Una cosa es el libro de Jeremías, otra es la carta de Jeremías. Y encontramos también el libro de Esther, de Daniel, apartes, escritos diferentes a los que ya analizamos anteriormente en la escritura. Entonces, estos libros, los cristianos o los judíos no los aceptan.
no están dentro del compendio de la Biblia hebrea, porque simplemente hay dudas en cuanto a su inspiración. Encontraron eruditos, las personas, ¿cómo les explico? Eruditos, expertos en la materia, se reunieron y empezaron a hacer el estudio individual de cada libro y encontraron dentro de esos libros que les acabé de mencionar errores. La mayoría son escritos en especie de fábulas, de cuentos, de alegorías, y encontraron muchos errores y se contradecían los unos con los otros. Entonces, por eso es que no son agregados. La mayoría de estos escritos fueron escritos en sus idiomas tradicionales, ¿verdad? Tampoco fueron mencionados por Jesús o por sus apóstoles. Jesús siempre mencionaba palabra en el Antiguo Testamento, los apóstoles también. No encontraban respaldo en la Escritura, ¿no? Sus creencias opuestas a la sana doctrina, como la idolatría, encontramos en estos libros que se idolatraba, que se creían las imágenes, que se postraban ante ellas. Encontraban la oración a los muertos, misticismo, creencia en los ángeles, adoración a los ángeles. Incluso en estos libros encontramos doctrinas como el purgatorio, ¿verdad? El bautismo de los niños, las limosnas expiatorias, razones por las cuales fueron excluidos, razones por las cuales se encontraban que simplemente se contradecían con la misma palabra, se contradecían con los mismos textos originales de la Biblia. Por eso fueron excluidos, por eso no hacen parte de la Biblia original como tal, que fue compendida por los judíos, pues a ellos fueron a quien se les reveló Dios. Pero no por eso de decir, no, yo no los leo. No, simplemente no hay que hacerlos a un lado. Son libros que hay que leer desde una perspectiva de lo histórico, ¿no? De un aprendizaje secular. No hay que aprender estos textos son buenos leerlos para conocer también como el entorno que se vivía en esa época, ¿verdad? Razones por las cuales entonces también un hombre llamado Martín Lutero, un sacerdote, que fue quien no estuvo de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, y este hombre, ese reformador, no aceptó, ¿verdad? No aceptó estos libros e hizo ahí sus 99 tesis que fueron hasta hoy en día de gran ayuda, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo ya veíamos hombres que no estaban de acuerdo con la escritura católica como tal, con la Biblia católica, que recordemos que fue traducida al latín. Nadie más podía leer la Biblia en esa época, solamente el sacerdote, nadie más. Entonces, la verdadera inspiración bíblica siempre ha sido a través del Espíritu Santo, no de hombres. Recordemos lo que dice la palabra, ¿no? En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2, que santos hombres fueron inspirados por Dios para escribir su palabra, para llevar ese mensaje a muchas personas. Entonces, la inspiración es la influencia que el Espíritu Santo ejerció sobre las mentes de esos escritores bíblicos, ¿no? De esas personas que fueron iluminadas por Dios. Por tanto, podemos decir que la Biblia es un libro único, porque está entre la dimensión de lo humano y lo divino. Es una mezcla entre Dios y el hombre. Es algo hermoso como este libro simplemente marca la diferencia y se parte en dos. Por ello, no se pueden aceptar estos libros apócrifos porque no fueron inspirados por Dios. Simplemente hombres sin inspiración alguna distorsionan la verdad de Dios. Una vez que hemos entendido por qué existen algunas diferencias en algunas Biblias y en especial en la Biblia católica, quiero que miremos que la Biblia no es solamente un libro por algo ahí que está guardado o que tenemos abierto, así como la tengo ahí atrás, ahí en el Salmo 91, llena de polvo, llena de tierra, llena de moscos. No, la Biblia es para usarla. La Biblia es para leerla, porque ahí en ella encontramos poder. ¿Sabía usted que dentro de la Escritura encontramos poder? Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17.
toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para esto es la palabra de Dios. Para esto está escrita la palabra de Dios, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para mostrarnos su verdad, para mostrarnos la palabra, para siempre ser guiados a través de ella. La Biblia, mire, tiene la capacidad de enseñar. La Biblia tiene la capacidad de mostrarnos su verdad, de guiarnos hacia ella, de siempre revelarnos e iluminarnos la verdad. Efesios 2:19 al 20 nos revela que la Biblia es apta para corregirnos en todo tiempo, para enseñarnos, para mostrarnos por qué debemos hacerlo, por qué debemos leer su palabra, ¿verdad? Las leyes, ordenanzas, principios del reino, todo lo que regula nuestras vidas, también expone ideas, experiencias vividas por hombres. Encontramos historias de hombres que sufrieron por causa de llevar el evangelio. Encontramos diferentes situaciones, la historia de Jesús, ¿no? Personas que vivieron una vida real, que fueron transformados de una manera sobrenatural por el poder de Dios. Encontramos milagros, encontramos los milagros de Jesús, encontramos cómo Dios cambió la vida de seres humanos y cómo hasta el día de hoy sigue transformando vidas y cómo hasta el día de hoy sigue transformando a personas, ¿verdad? La Biblia contiene todo el pensamiento de Dios. La Biblia contiene toda la sabiduría de Dios. Ahí está todo el conocimiento pleno de Dios, sus pensamientos, sus sentimientos más profundos, sus consejos, sus instrucciones. Es el único camino por el cual vamos a alcanzar a Dios. La palabra al Padre. Aparte de que nos enseña, nos redarguye, nos muestra, nos corrige. La palabra redarguir en griego es la palabra elecchos, que significa convencer, amonestar, reprender sobre un error. Esto hace la Biblia. Nos corrige, nos amonesta, nos llama la atención, nos sacude, nos redarguye, ¿no? La palabra sensibiliza nuestra conciencia. Por eso cuando usted va a la iglesia y se sienta y escucha al pastor predicar la palabra, usted siente algo por dentro que dice: estoy mal, tengo que corregirme. Eso se llama redarguir. Algo por allá adentro que se me mueve y me sacude. Esto lo hace solamente la palabra de Dios. Ningún otro libro puede ocasionar esto en los seres humanos. Corregir es guiar para hacer las modificaciones que tenga que hacer en mi vida, los cambios que me ayuden a mejorar. Dios me corrige, me instruye, ¿no? Siempre cómo vivir mi vida, cómo guiar a mis hijos, cómo tener un matrimonio feliz, cómo tener un trabajo estable, cómo afrontar las situaciones de la vida, cómo vivir en paz con Dios y con los hombres, cómo vivir una vida plena. Encuentra en la Escritura. Es el manual del hombre. Así como los electrodomésticos, como un computador, como un televisor, como una nevera, como un aparato electrónico trae un manual de su creador, la Biblia es el manual del hombre. La Biblia es el manual que dejó su creador para cómo conducirnos nosotros en esta vida. ¿Tiene problemas? Vaya a la Escritura. ¿Está atravesando un divorcio? Vaya a la Escritura. ¿Está atravesando depresión, miedo, angustia, temores, escasez financiera, situaciones difíciles alrededor de su vida? Vaya a la palabra de Dios. En ella va a encontrar la respuesta. En ella va a encontrar la salida. Es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para enseñarnos. En ella encontramos, escuche y tome nota, por favor. En ella encontramos realidades para que puedan ser creídas. Promesas para que sean cumplidas y reclamadas, y mandamientos para ser obedecidos. Escuche muy bien, en la Biblia encontramos realidades para que todas puedan ser creídas, promesas para ser cumplidas y reclamadas,
mandamientos para obedecerlos. Estas tres verdades las encontramos en la Biblia: realidades, promesas y mandamientos. Así que la Biblia es la mejor arma espiritual que podemos encontrar para cada uno de nosotros. Es un hermoso libro, es algo en el que podemos regocijarnos, buscar, enseñar la palabra, ser llenos de ella. La Biblia es la mejor arma espiritual. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, por eso nuestra iglesia se llama Viva, porque nos basamos en la palabra de Dios. Es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta el alma y el espíritu. Mire lo que hace la Biblia: penetra hasta el alma y el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Qué hermoso texto, Hebreos 4:12. Es más cortante que una espada, que penetra la carne, las coyunturas, hasta llegar al corazón, al alma. Es ahí cuando nos habla, nos muestra. ¿Por qué se le dice a la palabra de Dios la espada? La espada de dos filos. Porque la espada de dos filos, una espada uno la utiliza para atacar, ¿verdad? Para atacar. Pero ¿por qué tiene dos filos? Porque también me corta a mí. Así como corta al adversario, también me corta a mí. Si no la sé utilizar, si no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios, ella también me va a cortar y me va a penetrar hasta lo más profundo de mi corazón. Así que la Biblia, mire lo que dice un hombre llamado E.L. Moody: la Biblia es la enseñanza más pura que se haya registrado con letras humanas. Solo el pecado te alejará de este libro, o este libro te alejará del pecado. O el pecado te aleja de la Biblia, o el pecado te acerca a la Biblia. ¿En qué punto estás tú? ¿En qué parte estás tú? ¿Estás permitiendo que el pecado te aleje de la Biblia? ¿Estás permitiendo que las circunstancias de la vida te alejen de la palabra de Dios? ¿O estás permitiendo que a raíz de las malas vidas que has llevado, te estás acercando a la palabra de Dios? ¿En qué punto estás? Examina y evalúate. Pero, ¿cuál es la veracidad de la Biblia? Porque hay algunos que no creen en ella. Porque hay unos que dicen: no, simplemente es un libro más, un libro escrito por hombres, un libro que simplemente nos quiere enseñar, que nos quiere controlar, ¿no? Hay muchas personas que piensan que la Biblia es un libro que quiere controlar la mente humana, que quiere manipular, y que allá en esas iglesias solamente manipulan, y que no. La Biblia es real, mi amado, es la palabra de Dios viva. Quiero leerles una porción de un escrito. James Kennedy ha escrito en su reconocido libro Porque Creo lo siguiente. Este hombre escribió un libro llamado Porque Creo, y una porción de este libro dice esto: la condición de los esclavos en el mundo antiguo era aún peor. La mitad de todo el imperio romano estaba constituido por esclavos. Por ejemplo, solo en la ciudad de Atenas, de 400.000 habitantes, 100.000 de ellos eran libres y 300.000 eran esclavos. La esclavitud en el mundo antiguo era mucho más brutal de lo que haya demostrado ser cualquier esclavitud moderna. ¿Qué fue lo que puso fin a la antigua esclavitud? El Evangelio de Jesucristo, por medio de aquella sencilla carta que el apóstol Pablo le escribió a un hombre llamado Filemón. En este libro Filemón encontramos cómo los esclavos eran libres, cómo Dios sacó de ese pensamiento a la esclavitud y cómo enseñó a servir, y ya no somos esclavos de algo, sino que somos esclavos de Dios por amor. Y encontramos tantas veracidades, tantas situaciones que compenden, que hace que la Biblia sea única y real. Mire este otro escrito. Onésimo fue un esclavo que tenía Filemón y que se le había escapado, pero poco tiempo después había sido capturado y echado en prisión con el apóstol Pablo. Fue allí que él se lo ganó para Cristo.
Luego este esclavo saldría de esa prisión romana, y cuando quedó en libertad, Pablo lo envió de regreso a su casa. Ya como un hombre convertido al cristianismo y sabiendo que su amo lo podría matar, le escribió a Filemón una de las cartas más conmovedoras y símbolo de la verdad, de la verdadera libertad, que solo un evangelio veraz puede lograr. Dice, mira lo que dice Filemón capítulo 1, verso 10 al 11. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, donde se convirtió ahí con él, el cual en otro tiempo te fue útil, le decía. Le escribía a este hombre que había sido el patrón y que él había vuelto y lo iba a castigar. Entonces él le dice, en aquel tiempo él te fue útil, pero ahora va a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. ¿No? Entonces encontramos el poder de Dios narrado ahí en la Biblia, transformando vidas, transformando personas. Un libro con diferentes situaciones en cada persona, ¿no? Cambiando, transformando. Un libro tal vez con engaños, con inexactitudes, jamás podría impactar vidas. Un libro que engaña, un libro que miente, simplemente es desechado, pero un libro que encontramos la palabra de verdad ha transformado tantas vidas a lo largo de la historia. Pero encontremos y estudiemos algunas evidencias de la inspiración bíblica, ¿verdad? En el campo de la astronomía podemos hablar de Dios como habló el profeta Isaías, cuando dijo en Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre ese planeta. Ahí habla un poco acerca de la astronomía, de los astros, ¿verdad? Nos habla de un hombre que hace cientos años de atrás, un libro como Isaías, que en esa época ni se creía todavía que la tierra era redonda, pero aún así Isaías dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Tremendo como la Biblia está tan actualizada. Dios ya había revelado lo que la NASA con sus actuales descubrimientos sigue afirmando y sigue confirmando, verdades como estas. Job 26:7 dice, Él cuelga la tierra sobre nada y extiende el norte sobre el vacío. La tierra está flotando sobre un vacío. La tierra está sobre la nada. La Biblia ya lo sabía en el libro de Job, cual fue uno de los primeros libros escritos. Esto lo han comprobado astrónomos y es real, ¿verdad? Al norte del universo no hay planetas, hay un vacío, no hay estrellas, solo un enorme vacío. Y la Biblia en Job ya lo había descrito así. El Señor le preguntó a Job en el versículo 38, porque ¿dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Ahora los científicos saben que la energía viaja en ondas electromagnéticas en línea recta como un sendero a más de 186.000 millas por segundo. ¿Cómo pudo un hombre como Job hablar de la luz viajando en un camino? Simplemente la iluminación de Dios, la revelación de Dios le pudo revelar a este hombre que hace miles de años atrás escribió esto, de la velocidad de la luz, de cómo viaja la luz de un lugar a otro. En el campo de la oceanografía, el rey Salomón escribió en Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Quién le enseñó a Salomón que los ríos desembocan en los mares? Y que nuevamente es evaporada y que nuevamente vuelve a través de la lluvia. ¿Quién le enseñó a Salomón el ciclo del agua? Solamente Dios, mi amado. Nadie más. En el campo de la medicina, dice todas las normas sanitarias del libro de Levítico. Ahí encontramos cómo Dios cuidaba a su pueblo en su sanidad, en el sentido de la medicina. En el campo de la meteorología, Job 38:25
leemos que son los relámpagos, los truenos, lo que causa las lluvias. No fue hasta el año 1930 que los expertos pudieron comprobar que solo con las descargas eléctricas las nubes de la tierra se cargan de agua. Si no hay una tormenta eléctrica, las nubes no se pueden cargar de agua. Pero Job en el capítulo 38 ya nos mostraba a Dios acerca de los relámpagos, de los truenos, de los rayos y de por qué las tormentas. Dios es perfecto, mi amado. No hay nada ni nadie que pueda enseñarnos a través de la Biblia a un Dios todopoderoso. Una exactitud de la historia en singular la encontramos en la palabra de Dios. Ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás a una referencia bíblica. Nunca la ciencia va en contra de la Biblia. Jamás ningún descubrimiento de la ciencia moderna, de la ciencia actual, contradice la Biblia. Ninguna ley, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, ninguna ley contradice lo que dice la palabra de Dios. Es más, confirman lo que la misma Biblia dice, confirman lo que hombres atrás escribieron siendo inspirados por Dios. ¿Casualidad? No, mi amado, no es casualidad. Es Dios mismo en la pluma de estos hombres inspirados por Él. Así que nunca es tarde para leer la Biblia, nunca es tarde para memorizarla, nunca es tarde para escudriñarla, nunca es tarde para acercarnos a ella. Aparte de que es tan perfecta la Biblia, encontramos la paz en ella, encontramos el consejo divino, encontramos la suma de la verdad de Dios ahí revelada en la palabra de Dios. Quiero que esta mañana dejemos hasta aquí. En el siguiente tema, en el de hoy en 8 días, vamos a continuar escudriñando, estudiando acerca de la Biblia. Este campo, este tema requiere de mucho tiempo, de mucho estudio, que con tan solo en 1 hora no podríamos abarcarlo todo, ¿no? Espero que esta enseñanza haya penetrado su corazón, su vida, su alma, y que verdaderamente tome la Biblia no como un libro más, no como un libro abierto ahí en la sala de su casa de adorno, no como algo que está archivado y arrumado, no. ¿Sabe? En algunos países no pueden leer la Biblia. En algunos países todavía las queman, las destruyen. En algunos países matan a las personas por tener una Biblia, por leerla, por predicarla. Demos gracias a Dios que en esta parte del mundo donde nos encontramos podemos predicar, podemos leer la palabra, podemos transmitir. Incluso en algunos países es prohibido hacer lo que estoy haciendo yo, predicar a través de las redes sociales. Demos gracias a Dios que tenemos su palabra. Demos gracias a Dios que estamos todavía teniendo permiso de la sociedad, del gobierno para leer la Biblia. Porque vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra, vendrán tiempos de persecución, vendrán tiempos en el que ya no vamos a poder predicar. Y todo lo que aprendimos y memorizamos se va a quedar ahí porque ya no vamos a tener la oportunidad de tenerla en nuestras manos. Por eso ahorita que hay tiempo, léala, mi amado. Ahorita que usted tiene la oportunidad de leer la Biblia, de tenerla en sus manos, guárdela, atesórela como un tesoro invaluable. Porque van a haber tiempos difíciles en los que ya no la vamos a poder tener. Demos gracias a Dios por su palabra. Cierre sus ojos un instante ahí y oremos por esa hermosa Biblia, por ese hermoso escrito que Dios dejó para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado tu palabra, porque nos has guiado, porque nos las dejaste como una herencia, porque nos dejaste tu palabra, Señor, para que nosotros la busquemos, para que nosotros la leamos, para que la entendamos, Señor. Ayúdame cada día a memorizarla. Ayúdame, Señor, a leerla, a escudriñarla. Ayúdame, Señor, a que la Biblia se haga parte de un hábito en mi vida, que la lectura pública de las Escrituras sean vivas en mi vida, Señor. Ayúdame a que no me dé pereza, a que no me dé sueño, a que la pueda entender cuando la lea, Señor. Ayúdame cada día, Señor, a buscar en ella refugio, a buscar en ella, Señor, una salida a los problemas, Dios. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy podemos encontrar tu voluntad en ella. Gracias porque hasta el día de hoy encontramos que la Biblia es el libro perfecto.
el libro por excelencia, el libro que tú nos dejaste para conducirnos en esta tierra. Gracias te doy, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos que nos ven en esta mañana. Bendigo a cada una de las personas que hoy aprendimos cómo está organizada la Biblia, cómo hay que usarla, cómo has mostrado y has hecho avergonzar a los que se creían sabios con solamente tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Oramos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, espero que esta enseñanza de verdad haya sido de mucha riqueza para sus vidas, para sus almas, que hayan aprendido un poquito, así sea en porciones resumidas, acerca de lo que es este hermoso y maravilloso libro, la Biblia, la palabra de Dios. No siendo más, me despido de ustedes. Los espero de aquí a 8 días, a esta misma hora y por el mismo canal. Y recuerde algo que siempre les digo: si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde y que tengan un hermoso día.